Vale, pues nos vamos, ahí lo tenéis, el coche del amigo de Ana, Lance Stroll. Vamos a empezar hablando de Aston Martin, ahí tenéis el plano general, empezamos como antes con Ferrari, empezamos con alerón delantero. ¿Veis? Esto es a lo que yo me refería. ¿Te acuerdas, Ana, que la semana pasada, cuando yo vi el vídeo, te dije, es que todos están copiando la solución de Ferrari en la unión del morro con el alerón? Y luego te dije, no, no, que está cerrado. Pero es que creo que esto es igual que lo de Red Bull, que es una tapa porque no quieren enseñar la solución técnica que tienen para esa parte del monoplaza. ¿Tú cómo ves esto, Jero? Generalmente, y lo digo porque la inmensa mayoría de estos vehículos lo utilizan, suele ser una tapa para tapar dos cosas. Una, los contrapesos que se colocan, las masas, las pequeñas placas de tungsteno que se colocan para equilibrar el vehículo y sobre todo cuando no llegas al peso mínimo para poder llegar a ese peso mínimo. Y lo segundo es electrónica. Hay muchos sensores, mucha sensorica colocada en el morro, en la parte delantera, y lo que no quieren los equipos es que se vea esa colocación, porque eso da pistas un poco sobre cómo va de equilibrio delantero tu vehículo. Entonces, por eso, por razones aerodinámicas obvias, también se tapa toda esa zona, porque cuando el coche está rodando no quieres que el aire esté dando a una zona ahí que empieza a distorsionar mucho el aire, entonces eso se hace de la manera más aerodinámica posible. Fue uno de los problemas que tuvo Ferrari el año pasado, si no recuerdo mal, cuando la tapa se hundió en la recta de Bahrein, que fue simplemente porque pusieron una tapa demasiado fina. Al final tuvieron que ponerla un pelín más gruesa y ya está, y suficiente. Y en este tema concreto, ya digo, ahí generalmente lo que va situado en un monoplaza de Fórmula 1 son las placas de tungsteno que se colocan para contrapeso, como son las famosas masas que se colocan para contrapesar el vehículo, que la FIA tiene determinadas cuántos gramos pueden ser adelante, atrás, los porcentajes, me parece que eso iba por porcentaje. Y luego un montón de sensórica que se coloca sobre todo para medir la carga aerodinámica que está generando el ala delantera. Y claro, todo eso no quieres mostrarlo. Generalmente suelen ser un poco celosos en ese aspecto a la hora de mostrar los equipos, cómo han colocado los cables, etcétera, y conductos y demás. Vale, este es el plano del lateral, aquí que se ve mejor. Esto es más estilo Ferrari. Y como veis, la entrada de arriba esta va incluso más atrás del espejo retrovisor de lo que va el Ferrari y de lo que va el Red Bull, con la famosa cuchara invertida. Y como ves, o como vemos, mejor dicho, en esta franja amarilla, además que nos ayuda a verlo, que todos han subido mucho y están dejando todos muchísimo espacio aquí y podemos ver también el suelo del monoplaza. Sí, totalmente. En el caso de Aston Martin, pues una evolución lógica de lo del año pasado. Lo que funcionaba el año pasado, pues lo que hago, pues lo potencio. Entonces hago una excavación aún mayor de ese pontón. Ahora la gente lo ha llamado el pontón flotante. Bueno, no es así exactamente, pero sí es verdad que se ha hecho una excavación mucho mayor. Hay un volumen disponible mucho mayor también ahora de aire, toda esa zona, esa franja amarilla, como bien has dicho. Y lo interesante es que retraso la entrada de aire porque precisamente esa cuchara invertida y ese perfil vertical que se coloca debajo del espejo delantero me ayudan a que lo que os he dicho hace un rato, a que la capa límite no se me separe y el aire entre de manera directa a lo que es el interior del pontón, el radiador. ¿Por qué hago una entrada de buzón tan fina? Porque solo quiero que entre una parte concreta de ese aire, que la otra parte de aire que me interesa llevar también hacia la parte de atrás del monoplaza la va a derivar el soporte del espejo y esa pletina vertical que está colocada debajo del espejo. Esos son los que se van a encargar realmente de energizar el aire y que vaya por esa cascada. La cascada ya se encargará de la expansión y de ganar presión para que el aire luego después haga suficiente fuerza en el eje trasero, en lo que es el wing y esa zona. Y además aquí se ve mejor tanto la caída como lo retrasado que está la parte de arriba de la entrada de aire del retrovisor. Ana, ¿quieres preguntar algo? Eh, Ana está ahora en plan fanboy. Está viendo el Aston Martin, está contenta, está feliz. Ella
Ella con su Está Aston Martin, da igual lo que pongan, ella mira al verde y está contenta. el Eh, verde esperanza, anda. y No. nos vamos con la suspensión delantera porque aquí sí que quiero preguntarte algo que me parece muy importante. Primero de todo, lo alto que está el tensor de arriba, casi por encima, muy al límite. Y luego esta parte de aquí que une con la rueda, que no es recto, hace como una especie de curva. ¿Qué crees que están buscando aquí? Razones aerodinámicas, eso está clarísimo. El tema es, ellos han buscado una suspensión muy parecida a la de Red Bull del año pasado, pero con un concepto push rod. Entonces, claro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que coger todo, imaginemos que el triángulo inferior y el triángulo superior y el tirante de la suspensión fueran todo un bloque. Y ahora lo giramos o sea, lo hacemos rotar sobre el propio eje sobre el propio eje delantero, y entonces por eso está tan arriba ese triángulo colocado. ¿Por qué? Porque tiene lo que se denomina una geometría antihundimiento muy marcada. Esta es muy exagerado, como el Red Bull el año pasado, pero claro, con una suspensión push rod aún te llama más la atención. Claro, estamos hablando es bastante más llamativo, ¿no? Y el triángulo inferior también tiene ese concepto de antihundimiento menor, porque no lo necesitas tan alto. Y todo esto se hace por control de la plataforma, control mecánico de la plataforma, para a la hora de frenar que el coche no se venza tanto y no se vaya tanto hacia adelante. Y con respecto a ese giro que hace el brazo, que parece porque ese es uno de los brazos de suspensión superiores que forman el triángulo, esa A, si lo viéramos desde arriba sería como una A. La razón es pura y duramente aerodinámica. Si yo bajo esa parte, dejo más diáfano el paso de aire hacia la entrada de buzón del pontón, esa entrada de refrigeración. Entonces, al bajar eso un poquito, es suficiente para poder dirigir mejor el flujo y que no haya un estorbo mayor, ¿no? De todas maneras, si el brazo fuera recto, también llegaría el aire bastante bien a esa entrada. Pero seguramente si Aston Martin ha sacado esta solución es porque la han probado en CFD, en túnel de viento, y han visto que es mejor solución que dejarlo un brazo totalmente recto. A efectos mecánicos, no sé la resistencia mecánica de ese brazo. No sabría decirte si se ve un poco mermada a la hora, sobre todo, de impactos laterales, pero los brazos de suspensión son elementos que soportan muchísima fuerza. Cuando se ven que se parten es porque el golpe ha sido muy fuerte. Entonces, a priori no debería haber problema y seguramente eso está más que calculado. Ya digo, yo hablo de lo que veo, ¿no? Porque claro, yo no tengo los cálculos, no conozco las simulaciones, pero a priori ya es una razón sobre todo aerodinámica, pues por lo que han torcido, ¿no? Le han hecho ese quiebro al brazo. Vale, bueno, no, esto es de Mercedes del año pasado, que es la solución que están buscando todos este año. Aquí, bueno, aquí se ve lo que hablábamos antes de... ¿Te llama algo de la atención del suelo? De lo... Sí, la solución que han adoptado de Mercedes, en la parte inferior, si ves esa línea roja que habéis trazado, bueno, por la parte inferior hay como unos generadores de vórtices, es como unas pletinas así levantadas, como si fuera una solapa que la has levantado al suelo, ahí en Espera, esa zona que estás espérate. señalando. Ah, no se puede, espérate. No, quería marcar, pero no se puede, da igual. Pues Ya me buscaré un invento para los próximos programas donde pueda marcar lo que vamos hablando, no, porque claro, estas son fotos ya que yo he estado marcando, buscando y todo, pero claro, en directo sería interesante tener también No, ahorita me pide un para poder tablero ir electrónico. señalando. Ahorita me pide pensar, un tablero electrónico como el de esquí. Pensad en el fondo del monoplaza, lo que es el suelo que estamos viendo, como si fuera un recipiente en el que estamos derramando un fluido. Si yo quiero que ese fluido no se salga de ese recipiente, necesito poner algo, ¿no? Una barrera, algo que impida que ese fluido se salga. Como la FIA no me permite colocar el fondo, los bordes del fondo, como si fueran levantarlos, no todo el borde, solo me permite levantar una parte, pues lo que hago es aprovechar esa forma, ya digo, esa especie de solapa que estáis viendo ahí, que eso lo hacen todos los equipos, la aprovecho para generar un vórtice, una fuerte vorticidad que mantenga todo el flujo dentro del suelo, que no me lo saque fuera, que no se derrame, no termine de derramarse. Si lo viéramos con agua se vería muy bien, verías cómo el agua va cayendo y de repente hay como una mano invisible, que serían esos vórtices que no se verían,
que mantendrían el agua dentro de ese suelo. No dejarían que se saliera. Muy bien, nos vamos a la parte de arriba. Este es diferente al Ferrari. Ferrari era el triángulo que aquí se ve dentro, en Ferrari es lo que es. Aquí tiene la entrada de aire más grande. No se ve exactamente la parte porque no lo he podido encontrar. Es en la parte de lo que hablábamos de Ferrari, de la unión del halo. Pero ves, aquí vuelve otra vez elementos dentro del halo, que yo lo que pregunto siempre, porque a mí es que esta norma, ¿qué quieres que te diga? La norma dice una cosa, pero los equipos realmente todos, ¿eh? No es porque sea Aston Martin ni nada de eso. Sino que todos hacen lo mismo, entonces, y al final lo permiten. Entonces, no sé. Por eso te pregunto si esto que ha puesto Aston Martin podría entrañarles algún riesgo con la FIA en el tema del halo, o simplemente. A priori digo lo mismo que dije con Ferrari, como estos son fibra de carbono, aditamentos que se colocan por encima del tubo, por fuera, ¿no? Es decir, el tubo de titanio sigue estando íntegro, intacto y sus soportes son la tornillería que llevan al chasis. En este caso concreto los equipos, bueno, pues tratan de aprovechar lo que os he dicho antes, limpiar el aire sucio que genera el halo de alguna manera y sacarlo para que ese aire no llegue al ala trasera. Y con respecto a la toma de aire que me has dicho antes, hay una diferencia fundamental entre Ferrari y el resto de equipos, o Haas también, ¿no? Los pontones de Ferrari son mayores, permiten un mayor caudal interno de aire, por lo tanto el calor lo va a sacar más fácil. Los pontones de otros equipos son más estrechos y por lo tanto el caudal interno se ve un poquito comprometido. Y entonces lo que hago es que el intercooler lo voy a decir, de enfriamiento del aceite del motor, muchos equipos lo que hacen es colocarlo a la parte superior del mismo, en la toma de aire. Entonces, por eso, estas tomas de aire tan grandes que utilizan Red Bull, que utiliza Aston Martin, Mercedes, son precisamente para eso, porque ese aire va a ir canalizado, parte a la entrada del motor para alimentar al motor y parte va a ir para enfriar el aceite del propio motor. El equipo Ferrari, sin embargo, ha optado por una solución diferente en la cual el radiador del aceite motor no estará colocado ahí, eso estoy segurísimo, lo habrán colocado en uno de los laterales del vehículo. ¿Y qué consigue Ferrari con respecto al resto de equipos? Bueno, pues Ferrari consigue que haya menos resistencia aerodinámica local y que el aire vaya un poco más diáfano hacia el ala trasera. Ya digo, son pequeñas diferencias, porque tampoco es que estemos hablando de que va a ganar. No, es que con este concepto voy a ganar 1 o 2 décimas por vuelta y con este no va a ser eso. Pero bueno, son diferentes aproximaciones que se hacen. Ferrari ha preferido estrecharlo eso mucho. Alfa Romeo estuvo unos años utilizando también ese tipo de entrada, ¿no? Haciéndola un poco diferente al resto. Aunque luego, bueno, tuvieron el accidente con Zhou Guanyu y claro, eso la FIA tomó carta en el asunto y por eso obligó a que esta estructura antivuelco estuviera reforzada y ya Alfa Romeo, bueno, Sauber ahora no ha podido usar ese concepto. Muy bien, y nos vamos con el alerón trasero, que, bueno, esta solución sí que la están adoptando casi todos. La Sí. unión del DRS con el mástil que lo soporta. ¿Algo que decir de aquí, Jero? Prácticamente la misma cuchara, a la trasera, de hecho, creo que ya la usaron la que usaron el año pasado en las últimas carreras. Lo interesante es en el flap superior, donde va, ¿no?, el sistema de DRS. Si veis donde termina lo de la publicidad de Aramco, donde termina los colores y demás, que luego se ve una pieza de fibra de carbono, veis que esa pieza de fibra de carbono mantiene como una curvatura exterior, pero luego se corta radicalmente. Ese corte se hace ex profeso para generar un cono de vorticidad, un tubo más bien pequeñito, pero que termina por limpiar parte del aire sucio que se genera y ayuda mucho a la expansión del flujo en la parte trasera del ala. Entonces, Pregunta maliciosa que tengo. Porque esto no es solo de Aston Martin, esto va en general para todos porque todos están usando lo mismo, que nadie me entienda mal. ¿Qué parte tiene de limpiar el flujo de aire y qué parte tiene de hacerle la puñeta al de atrás? Yo diría que 40-60 o 60. O sea, que no iba tan desencaminado. Ayuda, o sea, te viene muy bien porque expandes bien sobre todo en la parte trasera del vehículo te interesa mucho expandir el flujo, todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque
consigues que el aire que está llegando, o sea, el aire que todavía no ha salido del ala o del difusor, no se encuentre con un muro, no se encuentre de repente con un muro que le impide salir, ¿no? a ese aire y que te haría un pequeño bloqueo aerodinámico que no quieres que ocurra. Entonces, lo que te interesa es expandir, sobre todo expandir. Pero claro, lo pernicioso del asunto al expandir es que el coche que viene detrás se encuentra con que el aire no está, el aire ha volado y hasta que se recoloque tarda un periodo de tiempo corto, pero tarda en volver a recolocarse en su sitio, claro, eso es así. Y una curiosidad que tengo, ¿qué distancia necesita ese flujo de aire que sale de atrás para que sea efectivo dentro del monoplaza que va delante? Quiero decir, me estás hablando del muro que es la parte de atrás, pero cuando el flujo sale, ¿de acuerdo? ¿Cuánta distancia tiene para que sea efectivo? No sé si me estoy explicando bien. Cuanto más largo es, más efectivo es para el alerón trasero, para liberar ese aire. Pero ¿cuánto espacio se necesita? Por ejemplo, ¿qué distancia sería la apropiada para que el coche de atrás encontrara un aire más o menos? Vale. Ahora creo que me he explicado mejor. Ahora sí. Me Bueno, he a ver, mejor. Aquí sí es verdad que más que de distancia habría que hablar a qué velocidad me estoy desplazando. Porque, por ejemplo, en un Mónaco no importa. Es decir, el coche de atrás podría ir pegado a la caja de cambio del coche de delante, que seguiría teniendo suficiente carga aerodinámica. Sí es verdad que calentaría calentaría su motor, la temperatura del motor sube, calienta los neumáticos, sobre todo los delanteros, pero seguirías teniendo suficiente carga y el coche no tendría problemas. Pero claro, ahora nos vamos a las últimas 2 curvas del circuito de Montmeló. Ahí sí genera un problema. Ahí sí estamos hablando ya de un problema y el coche de detrás pues se tiene que separar unos metros. ¿Cuántos? Pues depende de la velocidad, pero seguramente a partir de unos 200, 250 kilómetros por hora necesita alrededor de unos 3-4 metros para poder encontrar de nuevo suficiente carga para que no se sienta que el coche se va a salir en cualquier momento. Así que me imagino que a corriente de la temporada van a haber cambios de acuerdo al circuito, porque más o menos el concepto que tenía, que había dicho Aston Martin, que hicieron un auto más polivalente, en el sentido que no está definido qué es bueno en tal circuito, sino que pudieran ajustarse más fácilmente a cada circuito. Sí, Aston Martin sobre todo lo que tuvo fue un problema de resistencia aerodinámica. Los famosos toboganes o Sí, canales o como los quieras ahí, llamar. perdona un segundo, Jero, porque eso es algo que yo le di muchísimas vueltas el año pasado y es, todo el mundo, nosotros los primeros, hablábamos de la cantidad de resistencia aerodinámica al avance que generaba el Aston Martin. Pero, para mí, hasta que empezó a tener problemas de desarrollo, donde mejor se comportaba fue Miami. Quiero decir, circuitos de mucha velocidad. Entonces, a mí eso es algo que tengo en la cabeza que me explota, porque digo, no entiendo por qué, si genera tanta resistencia al avance, es precisamente en circuitos donde se necesita alta velocidad, donde va mejor Arabia Saudí, Miami. Quiero decir, eso es lo que me Sí, sorprendió. Entonces, ahora que dice Ana, vamos a intentar hacer un coche más polivalente, digo, si parece que ya lo sí, teníais el año pero pasado. sí, lo que pasa es que aquí hay que explicar 2 cosas. El Aston Martin tenía efectivamente resistencia aerodinámica alta, pero era un coche que generaba también mucha carga. Es decir, al principio de temporada era un coche que era un monstruo a la hora de generar carga aerodinámica, generaba bastante más que el Red Bull. ¿Y eso qué te hacía? Pues que en curva media y no tanto en curvas rápidas, porque era un coche ineficiente, pero en curva media y a la salida de curva, lo que era tracción y lo que era frenada, sobre todo la frenada, era impresionante. Entonces, en un circuito como Miami o en un circuito como el mismo de Bahrein, puedes compensar esa carencia aerodinámica que tienes para otros circuitos más fluidos, como puede ser Montmeló, como puede ser Silverstone. Esa carencia la suples con un coche que frena muy bien y un coche que acelera muy bien. Entonces, claro, al principio el Aston Martin maquillaba ese defecto grande que tenía de eficiencia con una generación de carga aerodinámica bastante interesante. ¿Qué ocurrió cuando la FIA, cuando cambiaron las carcasas de neumáticos? Y sobre todo un problema que tuvo Aston Martin es que no entendieron bien por qué pasaba eso. Hasta que consiguieron encontrar la respuesta a por qué el coche generaba tanta carga, pero al mismo tiempo generaba tanta resistencia, pues claro, les llevó ese tiempo perdido, sobre todo en
hasta bien llegado septiembre, octubre, que ya empezaron a entender perfectamente el porqué. De hecho, la evolución que se ha visto de este coche, lo que presentaron, tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de que quieras reducir la resistencia aerodinámica que genera el coche. Y realmente te da a entender cómo los ingenieros de Aston Martin por fin entendieron, ya a final de año, qué era lo que le pasaba al coche, porque realmente ese coche no... Claro, era un coche que tú dices, bueno, y si genera mucha carga aerodinámica, entonces ¿por qué en Montmeló fue un desastre? O no estaba el coche tan fuerte, ¿no? Como en circuitos como Miami, donde tampoco interesa tanto la carga aerodinámica. Bueno, pues porque precisamente el coche era un coche que tenía una puesta a punto y un equilibrio un poco precario. Cuando, sobre todo en el punto de vista de que no entendías bien por qué estaba generando en algunos circuitos mucha carga y en otros veías que es que no había manera de hacer trabajar el coche. Al final fue un tema de eso, de entender el por qué ocurrían las cosas. Muy bien, vamos a hacer una cosa, hemos terminado, perdón que se me va la foto, hemos terminado la parte de Aston Martin, se me había ido las fotos.